6, un capítulo tremendo, es un capítulo que casi todo el mundo ha escuchado hablar de este capítulo 6, tanto que hablar de él. Es uno de los capítulos más famosos de Josué, donde los muros caen, ¿verdad? Hay cantos acerca de esto, hay de todo con relación a la historia de Jericó cuando los muros caen. La semana pasada nosotros habíamos hablado, solamente para entrar en esto, acerca del capítulo 5, de que la antesala de la victoria es la preparación espiritual, no es afilar la espada. Es la preparación espiritual allí, mis hermanos, ¿verdad? Y dijimos que el éxito en la vida cristiana no depende de nuestras estrategias, nuestras fuerzas, sino de nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Ok? No es que no vamos a tropezar, no es que no van a haber obstáculos en la vida, ¿ok? Pero lo que quiere decir esto es que nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y vamos a seguir adelante y vamos a buscar su dirección para cómo hacerlo mejor. También dijimos la semana pasada que regocijémonos en sus obras. En sus obras allí, mis hermanos, en lo que Él hace delante de usted y por nosotros. Y por último, dijimos que el cristiano verdadero nunca viaja solo. Nunca viaja solo, porque Dios va contigo donde quiera que vayas. Así que, terminamos allí con una meditación que dice que para conquistar es necesario prepararse para la batalla. Para conquistar es necesario primero prepararse para la batalla. Dependiendo de la batalla que usted vaya a conquistar o quiera ir allí, entonces va a ser la preparación. Y dijimos que la preparación espiritual entonces antecede, ¿verdad?, a la otra, a la literal. Hoy, el capítulo 6, donde vamos a hablar de que los muros caen. Y yo ni siquiera me voy a atrever a preguntar si hay muros que necesitan caer. No lo voy a hacer porque creo que todos tenemos muros que necesitan caer, ¿verdad? Yo creo que sí, mis queridos hermanos, de diferentes tipos de muros. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar en este día. El pueblo estaba acampando en Gilgal. ¿Se recuerdan en el capítulo anterior que Dios había pedido a Josué que se hiciese la circuncisión a todo varón, sin importar la edad? Porque no habían sido circuncidados en el desierto. Entonces, por lo tanto, tenían que esperar que la circuncisión sanara para poder ir, ¿verdad?, a la batalla. Entonces, estaban en esa espera. También celebraron la Pascua, primera Pascua en la tierra prometida, ¿cierto? Todo eso pasó en este capítulo 5 allí. Así que ahora llegamos al capítulo 6, donde ya ellos habían sanado, ya habían celebrado la Pascua, ya estaban listos para dar el próximo paso allí. Así que Dios viene de nuevo a Josué en este versículo 1. Mire conmigo allí en el versículo 1 hasta el 5. Dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas, y eso ya lo habíamos hablado. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Mire, es interesante, yo quisiera que usted notara algo. Y lo primero que quisiera que usted notara aquí es que cada vez que el pueblo de Israel, en este caso lo que venimos estudiando o conversando, cada vez que el pueblo de Israel va a hacer algo, un evento, Dios primero aparece en escena y da instrucción, ¿cierto?
Dios aparece en escena y da instrucción allí a Josué. De esta forma, hermano, lo que Dios está diciendo o nos está indicando a cada uno de nosotros es que la victoria que va a tener el pueblo de Israel sobre Jericó y las demás ciudades y todas las otras que van a venir delante, no es por causa del pueblo, sino es que Dios mismo lo ha orquestado. Él es el que está al mando del ejército. Él es el que va guiando a su pueblo. Y sabe que eso debería ser lo mismo en nuestras vidas. Si de verdad usted y yo queremos tener victoria en el nombre de Jesús delante de nosotros, debemos dejar que Él sea el que orqueste y guíe nuestros pasos. Debemos de escuchar su dirección, su voz, cómo Él quiere que se hagan las cosas, cuándo Él quiere que se hagan las cosas, de qué manera Él quiere que se hagan las cosas. Y entonces las victorias llegarán, los muros caerán. Cada vez que nosotros vemos esto, vemos a Dios interviniendo, porque Él prometió guiarlos. Él lo había prometido, por lo tanto era algo seguro que Él iba a hacer aquí, mis hermanos. Es Él quien entrega las ciudades, es Él quien entrega a los reyes, es Él quien los dirige hasta el día de hoy de manera soberana, mis hermanos. Jericó, como nosotros leímos aquí, y después más adelante en los 27 versículos que tiene este capítulo, se va a explicar un poco más, se desmenuza cómo fue la toma, pero ya en un contexto general ahí está dicho en estos primeros versículos. Jericó fue tomada de una manera inusual, ¿cierto? A nadie se le ocurriría este tipo de estrategia. Si no, Josué mismo como un estratega militar hubiera pensado en otro tipo de cosas, pero no. Fue a la manera de Dios y no a la manera de Josué. Por eso Josué hizo bien en escuchar a Dios y dar instrucción a los sacerdotes y al pueblo que se hiciera de la manera en que Dios había establecido y no tal vez de la manera en que él mismo pensaba cuando él salió del campamento y se encontró en la semana pasada en el capítulo 5 con aquel varón con la espada fuera. Él observando tal vez por dónde serían los puntos débiles de la ciudad para ver si él planeaba alguna estrategia hasta que Dios se revela y le dice, no, va a ser así. Y él acata esta orden allí, mis hermanos. ¿Y qué demuestra esto? ¿Qué te dice esto? Que Dios es capaz de derribar muros no con nuestras estrategias, ni tampoco con nuestras armas, ni con nuestros recursos, con cosas inusuales. Con cosas inusuales. Tal vez a veces pudiéramos pensar nosotros con pequeñeces. Nosotros estamos idealizando allí a veces unos planes enormes, unas estrategias tremendas. Estamos buscando la manera en que si me falla por aquí, plan B, plan C, D, E, hasta la Z, ¿verdad? Porque así somos el ser humano. Pero Dios dice, tan sencillo te lo tengo delante de ti, no lo has visto todavía. Pero eso es cuando estamos en sintonía con su voluntad. Y Josué lo estaba. Josué lo estaba y por eso Dios se le reveló. Dios que le instruyó allí, que escogiera siete sacerdotes. Que tuviera cada sacerdote un cuerno de carnero y que lo tocaran. Y que al séptimo día dieran 7 vueltas tocándolo y cuando el toque fuese prolongado, que todo el pueblo gritara. Esa era la estrategia. Así los muros iban a caer. Al final nosotros vemos que Josué pronuncia allí una maldición sobre Jericó, que de acuerdo a lo que dice el capítulo 6 permanecía hasta ese momento donde fue redactada estas palabras. Algunos arqueólogos, historiadores dicen que la Jericó que hoy existe no está edificada sobre la misma Jericó antigua. Y es muy posible. Aquellos que Dios le ha dado la oportunidad de ir a Jericó y pasan los guías de turismo y te dicen, bueno, esta es la Jericó y este es el sicómoro donde se subió Zaqueo y muy probable que no sea tal cual. A lo mejor sí, yo no le puedo decir. Pero es que ese sicómoro se ve tan chiquitito. No, parece joven comparado con los olivos que hay en Getsemaní. Hay una gran diferencia en eso. Pero si la palabra dice que fue una maldición para quien intentara reedificarla. De hecho, hubieron personas en el Antiguo Testamento que trataron de reedificarla y sus hijos murieron tal como
¿cómo dice la palabra? ¿Sí? En este breve resumen de estos 27 versículos, que están un poquito más explicados de cómo fue la toma y todo eso, pero en este breve resumen, yo creo que nosotros podemos tener algunas enseñanzas, porque esa es la idea. La idea es que usted sabe la historia, sabe la instrucción que Dios le dio a Josué. Vemos que Dios aparece a Josué y le dice, bueno, esto lo vas a hacer así. Josué lo hizo tal cual y los muros cayeron y ellos entraron a la ciudad y ellos conquistaron la ciudad y todo lo que allí pasó. Ellos preservaron la vida ¿de quién? De quien le habían prometido que la iban a preservar, de Rahab y su familia. Ellos preservaron esa vida. Y todos los que vivían allí, porque era parte del acuerdo con los espías y Josué honró eso. Y Dios honró eso también. Entonces todo eso pasa dentro de este capítulo. ¿Qué podemos nosotros extraer de ello que pueda servirnos a nosotros? Bueno, todo nos puede servir. Todo. Pero lo primero que yo te quiero compartir en este día es que las puertas cerradas significan oportunidades para Dios. Sí. No veas las puertas cerradas como algo negativo. Si hay una puerta cerrada, si hay muros delante de ti que Dios ha levantado y no quieres que usted pase por ahí, no lo vea de manera negativa como que Dios me está bloqueando todo, no quieres que yo avance en la vida. No, tal vez lo que te está impidiendo que tomes esa ruta, porque tiene otro camino mejor para ti, porque esta ruta no te conviene. Entonces no lo vea eso como algo negativo en la vida. Véalo como algo positivo. Si viene de Dios no es malo, es bueno. Porque Dios es el primer interesado en las cosas buenas para tu vida y para mi vida. Entonces, si hay muros levantados o no, son oportunidades de Dios. Si es Dios quien lo está levantando, olvídese que no es para malo. Ahora, también si hay muros delante de nosotros, hay obstáculos, hay puertas cerradas delante de nosotros, y no vienen de Dios y son del hombre, son oportunidades en las manos de Dios de engrandecer su nombre y hacerlo usted pasar por ahí para su gloria, porque no había otra manera en que usted pasara esos muros, esas puertas, que no fuese por la mano soberana de Dios. Entonces, de cualquiera de los dos lados que usted lo quiera ver, es ganancia para cada uno de nosotros, porque Dios no quiere malo. Todo depende como usted y yo lo estemos analizando, mis hermanos. Dice el versículo 1 que ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Por qué? Porque las personas tenían miedo de los israelitas y nadie salía ni nadie entraba allí. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente las ciudades como Jericó y después adelante Jerusalén eran rodeadas de muros, cerraban las puertas para el comercio, para los bandidos en la noche no entraran a saquear, todo ese tipo de cosas. Ahora, Jericó tenía suficientes provisiones para sobrevivir el asedio de Israel por mucho tiempo. Entonces, por lo tanto, ellos pensaban que ellos estaban seguros ahí adentro, pero ese no era el plan de Dios para ellos. El plan de Dios es que, aunque tenga las puertas cerradas, aunque tenga los atalayas en las vías puestas, Dios va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a derribar obstáculos, porque para Él no hay nada imposible. Y esto fue realmente lo que Dios hizo. Ellos tal vez estaban confiándose en las cosas de ellos, pero Dios realmente crea acceso a los lugares que para nosotros parecen imposibles. Ese fue el caso de Jericó. Pero sabe, puede ser el caso tuyo y mío también. Puede ser el caso tuyo y mío también. Dios da acceso a lugares, a personas, a recursos que usted jamás imaginó. Yo, por ejemplo, yo pastoreaba en el Panhandle de la Florida, en un pueblito rural como parecido, para decirle algo, como Dunelon. ¿Ok? Allí
de Fort Lauderdale, vecindario al lado de Miami. A ese pueblo hay una gran diferencia. ¿Ok? Allí estuvimos 6 años. Cuando a mí se me extiende una invitación para venir a formar parte como catalítico de la Convención de la Florida, yo no lo creía. No porque tuviera baja autoestima, porque no la tengo, gracias a Dios. Simplemente porque habían miles de otros pastores y personas mejor preparadas, mejor calificadas que yo, para que Él me abriese puerta en la convención y me pusiese allí a trabajar, a servir al reino, tal vez tocando miles de vidas más que las que podía tocar en la iglesia, 70, 80, 100 personas. ¿Te das cuenta? Dios abre acceso. Yo soy testimonio de eso. Da acceso a lugares, a recursos, a personas, como Él quiere y con el que Él quiere, hermano. Para Él no hay límites. Los límites los ponemos nosotros, pero para Él no hay límites. Si nosotros le creemos a Él. Y yo cuando salí de esa entrevista en Jacksonville, iba para Mariana por la I-10, todavía con mi esposa al lado, yo le digo, no lo puedo creer, ¿qué es esto? Y encima con la cantidad de personas que habían aplicado. Y yo ni siquiera había aplicado porque yo no sabía ni que eso existía. Allá en ese pueblito allá metido. Pero cuando Dios quiere hacer, mira, te coge detrás del arado como hizo, ¿verdad? Y te pone donde Él quiere. Él abre acceso. Él abre acceso. Yo lo que quiero es, esa fue mi experiencia, pero es la tuya también. Es la suya también. Él lo puede hacer, mis hermanos. Lo hizo con el pueblo de Israel. Y después uno se pregunta, ¿cómo pasó esto? ¿Quién te conectó? ¿Quién te puso allá? ¿Quién te dio la luz? ¿Quién te dio la clave? Y uno dice, Él. Solo Él, porque no hay otra manera. ¿Te das cuenta? No hay otra manera, mis hermanos, y le damos la gloria a Él, mis hermanos. Hay puertas cerradas ahora mismo delante suyo. Si son cerradas por Dios, créame que nadie las va a abrir. Pero no lo mire de manera negativa. Mírelo de manera positiva. Dios te está librando de algo. Dios no quiere que pases por ahí. Dios tiene algo diferente para tu vida. No se encapriche con eso, si es de parte de Dios. Si es de parte de los hombres, mírelo, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y son oportunidades para engrandecer Él su nombre y para que usted le dé gloria a saber que fue Él y no fue nadie allí. Fíjense, en el versículo 2, Dios le dijo a Josué, te he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros fuertes. En otras palabras, si usted lee ahí, Dios está hablando en pasado. Para Dios ya esto era un hecho. Ya había pasado. Todavía no caían los muros, pero Dios ya lo había entregado. Tenemos que creerle. Tenemos eso, que creerle al Señor, hermanos. Puertas cerradas significan oportunidades para la gloria de Dios. Segundo, que podemos nosotros extraer de esto es que la mejor estrategia es la de Dios. La mejor estrategia es la de Dios. A nosotros podemos ser creativos, eso es verdad. Y de hecho hay personas muy creativas. Y eso no es nada malo. Pero la mejor estrategia es la de Dios, hermano. Aunque no nos parezca, aunque tal vez no tenga sentido, aunque nosotros no lo hiciéramos así, si Dios indica, hacemos bien nosotros en obedecer. Porque la mejor estrategia definitivamente es la de Él. Por esta razón siempre debemos de consultar a Dios en todo y para todo. No creamos que algo es demasiado pequeño como I'm not gonna bother el Señor con esto, no lo voy a molestar con esto. No, usted no está molestando al Señor con eso. Si usted es su hijo, ¿cómo va a molestar a su padre? No. Vaya con todo y por todo delante del Señor, mis hermanos. ¿Sabe por qué?
Porque Dios sabe lo que hay al doblar de la esquina. Tú y yo nada más vemos hasta aquí. Usted y yo nada más vemos aquí adentro. Nosotros no vemos lo que está pasando afuera. Pero afuera puede haber alguien intentando entrar acá para hacer algo indebido. Y usted y yo no lo sabemos. Pero Dios puede estar cuidándonos ahí también. En su casa cuando usted duerme, Dios is watching over. Está cuidando. Porque Dios ve al doblar de la esquina, ve más allá. Entonces nosotros hacemos bien en ponernos en sus manos todo el tiempo, mis hermanos. Para todo, aun cuando vas a aplicar un trabajo, cuando vas a hacer un emprendimiento, aun cuando un viaje, cuando una decisión, lo que sea, hermano, ponlo en las manos del Señor. Los jóvenes, no sé qué estudiar, no sé, porque todas las carreras ahora con la AI me parece que no hay futuro, que esto, póngalo en las manos de Dios, porque Dios controla el AI también y la nube y controla todo. Póngalo en las manos de Dios y va a ver que Él va a guiar tu camino. Y te va a poner counselors, personas consejeras a tu lado para que puedan decirte, mira, esto es lo que tal vez te pueda convenir. Comienza en el college con estas materias, ¿verdad? Y ya después, a medida que va pasando el tiempo, va viendo más claridad. Dios puede hacer todo esto, mis hermanos. Josué escuchó la instrucción de Dios del versículo 6 al 14. Usted ve que todo lo que Dios le dijo, Él lo comparte con los sacerdotes, Él instruye lo que se debía de hacer, tal como Dios le dijo allí, mis hermanos. Yo quisiera que observara algo en esa porción, desde los versículos 3 hasta el 14. Tal vez no es que lo va a leer todo ahora, ni yo tampoco, pero que observe que el arca seguía siendo pieza clave en la estrategia de Dios. Usted va a ver que en el versículo 7, 8, 9, 11, 12 y 13, Josué repite exactamente que el arca debía de ir. Y siempre va a haber el arca mencionándosele. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios con ellos. La presencia de Dios con ellos, mis hermanos. Eso es clave. Eso es clave en nuestra vida también. Segundo que quisiera que usted observara también de estos versículos es que el silencio no es sinónimo de inactividad. Dios estaba orando. Ellos iban a pasar 7 días dando una vuelta y no se veía pasar nada. ¿Y qué dirían las personas de Jericó? ¿Se burlarían de ellos? Dirían, pero ¿y estos qué les pasa? ¿Qué se piensan ellos? Pero ahí va ellos en obediencia, en fe y el arca. O en obediencia a lo que Dios le dijo a Josué a ellos y el arca. Dios con ellos. Y lo que diga la gente, no importa. Que se rían, que se mofen, que nos critiquen, que digan que sabes qué, eres anticuado, que te han hecho un brainwash, un lavado de cerebro, que digan lo que digan. Pero ¿sabes qué? En fe, en obediencia, perseverando a lo que Dios me ha dicho. Y no importa lo demás. Esto lo hicieron ellos. Y Dios calladito hasta que llegara el 7º día. ¿Te das cuenta? Es un panorama que cuando usted lo mira desde lejos ahora, te dice, wow, verdaderamente. Para ellos fueron 7 días, para ti y para mí tal vez puedan ser 7 años. Donde Dios todavía permanece en silencio y no ha contestado. El tiempo es de Dios, Él sabe cuándo lo va a hacer. Pero el hecho que Él permanezca en silencio no quiere decir que no está actuando, que no está en control. Permaneció 400 años en silencio antes que apareciese el Mesías en el Nuevo Testamento. Y Él seguía activo. Y así sigue activo en tu vida y en mi vida y en la vida de su iglesia y en control de este mundo que a veces pensamos que está descontrolado, pero Él está en control. Él sigue en control, mis queridos hermanos. La perseverancia es la fe en acción, es seguir creyéndole a Dios, mis hermanos. Te digo un tercer aspecto de esto. Un grito de fe en obediencia puede ser usado por Dios. Un grito de fe en obediencia puede ser usado por Dios.
¿Ustedes se recuerdan el caso cuando Pedro gritó en el mar de Galilea? Señor, ten cuidado que me hundo. ¿Ah? ¿Se recuerdan? Wow. Él gritó, dice, Señor, sálvame. En Mateo 14:30. Sálvame. ¿Se recuerdan ustedes el ciego precisamente de Jericó? Este ciego de Jericó que oyó que en el tiempo de Jesús había como mucho escándalo, mucha bulla, y él, como no podía ver, preguntó, ¿a qué se debe esto? ¿Qué esto, qué lo otro? Y le dijeron, no, porque Jesús el Nazareno está pasando por aquí. ¿Y qué fue lo que dijo aquel ciego? Allí, mis hermanos, en Lucas 18:38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó, dio voces en fe, creyendo que el hijo de David podía sanarle. Y el Señor lo hizo. Y el Señor también extendió su mano y levantó a Pedro. Un grito de fe en obediencia puede ser usado por Dios. Puede ser usado por Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano, hermana, amiga que estás aquí, amigo? Tal vez esos gritos tuyos en silencio donde nadie los oye, o internos, Él los oye. Él los oye. Sí, Él los oye. No pasan desapercibidos delante de su presencia. Él los oye, mis queridos hermanos. ¿Qué te impide acudir a Jesús por ayuda hoy? Yo espero que nada. Esta escena aquí dibuja un cuadro perfecto del trabajo de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es la combinación perfecta de fe y obediencia a la instrucción de Dios. Permiten que uno vea la gloria de Dios. Ya sea porque Él responde a la oración o porque nos dé fuerza para pasar por medio de la tribulación. Pero Él la responde. Recordemos quién iba en todas las vueltas a Jericó, el arca. El arca, Dios mismo iba ahí. Recordemos quiénes daban la vuelta, los sacerdotes. Ahí está la combinación. Dios, la instrucción y el hombre obedeciendo. Y el hombre obedeciendo. Recordemos quiénes gritaron, todo el pueblo. Obedecieron la instrucción de Dios. La combinación perfecta. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Bien, el fenómeno de la resonancia dice que si una nota afinada exactamente a la misma frecuencia natural de una copa de cristal se mantiene por largo tiempo, la copa empieza a vibrar y eventualmente, ¿qué pasa? Se va a romper, quiebra. Con esa nota, el sonido perfecto destruye a esa estructura sólida. Increíble. Increíble. ¿Qué es lo que nos dice esto, mis hermanos, este fenómeno? Esto nos dice que cuando alineamos nuestra voluntad con la de Dios, estaremos entonces en esa misma nota. Estaremos en esa misma nota. Si se sostiene esto, podamos ver su gloria y su poder y su obrar sobrenatural. Pero muchas veces nos cansamos a mitad del camino y no sostenemos la nota junto con Él. Alineamos nuestra voluntad con la de Él al principio, pero después no perseveramos en ella. Este pueblo perseveró. No fue perfecto, pero en 7 días perseveraron. A veces nosotros no somos capaces de perseverar para la vida, para las disciplinas espirituales de nosotros ni una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos orar una semana seguido. Que no podemos sostener un devocional diario por 7 días. Si se dicen los expertos que si se logra hacer por 21 días se convierte en un hábito, pero no podemos ni llegar a 21 días. ¿Ve?
Y cuarto y último, mis hermanos, Dios es el mejor aislante. Dios es el mejor aislante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este planteamiento puede tomar dos direcciones. Por ejemplo, cuando Dios entra en acción en tu vida y en mi vida, cuando usted en un momento determinado de su vida decide entregar su vida al Señor y Dios llega allí a tu vida y comienza a trabajar su vida y a guiar por nuevos caminos, nuevos deseos, nuevo hablar, nuevas prioridades, allí entonces comienza a aislarse todo el mundo de tu lado. ¿Sí? Esa puede ser una dirección. ¿Sí? Comienzan a aislarse porque ya no eres el mismo, la misma, porque ya no tienen las mismas prioridades, porque ya no vamos a janguear juntos por aquí, por allá, porque ve, ya ahora usted está en otra nota. ¿Sí? Y es un aislante, pero es un aislante bueno. Los aislantes son usados para protección de uno mismo y de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, los cables conductores de electricidad. Estos cables conductores de electricidad llevan aislantes, ¿no? No llevan allí una capa protectora, porque si se pegan, ya usted sabe lo que pasa. ¿Por qué? Porque por medio de ello pasa poder. Pasa poder para conectar allá, ya sea estas luces y todo lo demás. Esos son aislantes allí. Y esos aislantes sirven para proteger a su refrigerador, su microwave y todos los equipos electrodomésticos, pero también para proteger tu vida, porque si los tocas, lo primero que hacen los niños cuando son chiquitos, que uno le dice que no haga, eso es lo primero que hacen. No ponen el dedo en el toma corriente y ahí van a meter cositas, una moneda, van a poner algo. Y esto es lo que hace los aislantes, mis hermanos. Pues déjame decirte que Dios fue el aislante de protección para Rahab y su familia. Porque todos los muros cayeron de Jericó, menos donde estaba Rahab y su familia. Allí donde estaba aquel cordón rojo que habían ellos quedado de acuerdo que dejara colgado para como señal, para que cuando el pueblo entrara a atacar la ciudad, vieran aquello y allí no entrara. Bueno, pues Dios fue su aislante para protegerlos de lo que iba a suceder dentro de la ciudad después, mis hermanos. Dios los aisló a ellos de dos formas. Los aisló de la caída de los muros sobrenatural y lo aisló a ellos de cuando el ejército de Israel entrase también, no entrara en aquella casa. O sea, los aisló doblemente, los cuidó. No habrá un mejor refugio, mis hermanos, que no sea la presencia de Dios. Estar cubiertos con Él. Si Él es tu cobertura, tienes el mejor aislante. Tienes el mejor aislante, mis hermanos. ¿Sabe? Jesús ilustró esto en la última semana de la pasión de Cristo cuando venía a Jerusalén. ¿Se recuerda? No hace mucho hablamos de esto acá en abril, finales de marzo, principio de abril. Cuando Jesús venía subiendo por el Monte de los Olivos y venía a entrar a Jerusalén, Él dijo algo tremendo con relación, y usó una ilustración de la gallina con sus polluelos debajo de sus alas. Él dijo eso allí. Él dijo que si al menos en este día tú supieras lo que es para ti tu paz. ¿Cuántas veces he querido, oh Jerusalén, untaos? Pero vosotros no queréis. Estoy parafraseando la escena. Así como la gallina que pone sus polluelos debajo de sus alas. Él había querido hacerlo. Y ellos no quisieron. La gallina era el aislante, era la protección, era el cuidado de la lluvia, de las tormentas, de lo que se avecinaba. Eso es lo que es.
Y eso es lo que Jesús quería hacer con ellos. Y eso es lo que hace en tu vida y en mi vida. Jesús es nuestro aislante, que te aísla tanto de lo que no te conviene, como su aislamiento es tu protección y mi protección. Para terminar, Josué pronunció una maldición sobre Jericó, allí en el versículo 26. Y que le dije que se había extendido hasta el tiempo en que se escribió esta porción de este libro, ¿verdad? Pero vemos que Rahab y su familia no solamente fue salvada, porque Dios fue su protección, ¿verdad? Pero también fue asimilada por el pueblo de Israel. También fue asimilada por el pueblo de Israel. Y esto nos debe decir algo, hermano. Esto nos debe decir algo, que la gracia de Dios es capaz de sacar a alguien de su peor entorno de perdición y colocarlo aún, si le place a Dios, en el linaje del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios sigue salvando a pecadores. No ha cambiado. No ha cambiado, mis hermanos. Y creo que justamente hoy en la escuela dominical estaban hablando un tema no necesariamente así, pero parecido. Pero parecido, mis hermanos. La gracia de Dios es capaz de salvar lo peor de lo peor. Dice el versículo 27 que el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Por toda la tierra. Pero esto fue lo que Dios le había prometido a Josué en el capítulo 1, que si él se esforzaba y era valiente, él iba a estar con él, que no lo iba a abandonar, que nadie le podría hacer frente. Entonces Dios estaba cumpliendo su parte. Y Josué estaba obedeciendo la parte que él le dijo a Dios con relación a la palabra, mis hermanos. Hermanos, la verdadera influencia y el éxito no se buscan. La verdadera influencia y el éxito no se buscan, son consecuencias de tener el respaldo del Todopoderoso. Eso te va a seguir. Eso te va a seguir. Te doy dos enseñanzas del pueblo de Jericó aquí para llegarme a la meditación. Dos enseñanzas. La primera, no aprender a reconocer el peligro no es de sabio, hermano. No aprender a reconocer el peligro no es de sabio. ¿Y sabe qué es lo que es peor? No hacer nada. Rahab hizo. Pero el pueblo de Jericó vio el peligro que lo rodeaba. Vio unos sacerdotes con el arca y unos cuernos tocando 7 días y no hicieron nada. Ni siquiera mandaron un emisario a hablar con Josué. No lo registra la palabra. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy confiados o de sus muros o de sus dioses. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Cuando usted vea el peligro que se avecina, no espere que llegue, haga algo antes. Busque el rostro de Jehová. Pida su protección, Él es su aislante. Rahab lo vio venir mucho antes. ¿Por qué? Porque Rahab sabía en su corazón y porque lo pudo percibir en el pueblo que había miedo, estaban acobardados. Ella se lo confesó a los espías. Y ellos habían oído todo lo que Dios había hecho al otro lado del Jordán, con el Mar Rojo. Ella sabía todo esto. Eso era noticia que circulaba en Jericó. Y ella dijo, Dios ya ha entregado esta ciudad en las manos de Israel. Yo no tengo nada que ver ni con los dioses de Jericó, ni con el gobierno de Jericó, ni nada. Yo creo al Dios de Israel. No sé qué va a pasar conmigo, pero ¿sabes qué? Yo arriesgo mi vida y mi familia y yo los cuido. ¿Te das cuenta? Ella la vio venir antes, vio el peligro.
Muchas veces Dios te da indicativos en tu vida, en mi vida, de cosas que se avecinan. ¿Qué vas a hacer? Lo puedes ignorar, eso se puede hacer. Lo podemos minimizar, le podemos restar importancia, le podemos dar excusa también, porque nosotros somos expertos en eso. O podemos abrazar que es un peligro real y decir, ¿sabes qué? Esto es algo real, voy a consultar al Señor porque esto escapa de mis manos, yo no sé cómo se va a manifestar, yo no sé cómo va a venir, de qué ángulo viene, no sé las consecuencias. Yo voy a hablar. Así que realmente, mis hermanos, no espere que llegue, actúe antes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice allí, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. O sea, Dios no quiere la exterminación. Dios manda advertencia para que las personas se arrepientan. Eso es lo que es, mis hermanos. Y segundo, enseñanza de este pueblo de Jericó es que el toque de trompetas por sacerdote debió haberle advertido a ellos que la batalla no eran con espada. No. ¿Quién se le ocurriría? Tendrían que haber tenido a ellos allá el ejército, verlos vistos de lejos, están allí con su caballeriza o están con sus espadas, con sus arcos, sus escudos, con sus ondas, lo que sea. Pero ellos no vieron eso. Ellos vieron unos sacerdotes y el arca y las trompetas. Oye, pero qué rara estrategia esta. Esto nunca lo habíamos visto antes en ninguna guerra. Esto debió de verle allí un red flag, como dicen. Verle encendido las alarmas y decir, un momentito, ¿qué está pasando aquí? Porque la batalla no era con espada. La batalla era del Señor. La batalla era del Señor. Estos hombres estaban llamando la atención del fundamento de su fe en Dios. Por eso el arca iba de allí. No era el atalaya el que tocó los cuernos, fueron los sacerdotes. El atalaya en las vigías era el que veía al enemigo venir de lejos o el peligro y tocaba la trompeta para avisar al pueblo que venía allí algo peligroso y todo el mundo estuviera en alerta. Pero quienes tocaron los cuernos no eran atalayas, eran sacerdotes vestidos de blanco con sus vestimentas sacerdotales. Eso es más extraño todavía, porque la batalla era de Dios, mis hermanos. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:33, ¿qué es lo que dijo? ¿Busquen qué? Primero su reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Termino con esta meditación que dice, hay muros aún de pie frente a usted. Sí, de seguro los hay. Seguro hay muros que pueden ser enfermedades, asuntos legales, situaciones en la familia, situaciones de trabajo. Yo no sé qué tipo de muros puedan ser, pero de seguro los hay. Todos tenemos nuestros muros. Asegurémonos que estamos en la misma nota con Dios, que hemos alineado nuestra voluntad con la suya, para que entonces podamos ver lo sobrenatural pasar. Fe y obediencia, sígale creyendo a Él. Porque si los muros no caen, es porque tiene otra ruta mejor para ti. Vamos a orar.